Ah, ya grabamos, vale. Pensaréis que estos son tomas falsas y demás, lo que pasa es que improviso mogollón y entonces está dando un repaso a la chuleta porque llevamos un programa pues muy completito. ¿Qué os voy a contar? Pues que tenemos bloque nacional con Calahorra y con Torremolinos, con esos campeonatos de España de triatlón cross, duatlón cross y aquatlón, y en Torremolinos con las jornadas 5, 6 y 7 de la Liga Iberdrola Nacional de Triatlón y la Liga Nacional de Triatlón. No os hago spoiler, ahora veréis el programa, pero estuvo súper emocionante. Bloque internacional con Pipe González, le he liado para hablar de T100, de series mundiales, de Super League y bueno, el Campeonato de Europa en Estambul, que también se disputó durante el mismo fin de semana. Bloque de triatlón paralímpico con los resultados de Alandra y con un vídeo que nos manda Kini Carrasco desde la concentración de Cáceres con las promesas paralímpicas CaixaBank, un recordatorio de las escuelas y yo creo que poco más. Creo que es un programa tensito, pero que se puede ver bien, que es fácil de ver y que nos pone un poco en antecedentes de lo que va a ser lo que nos queda de temporada, que es bastante. Así que no me enrollo más, yo me voy a ir guardando ya mis gafitas de ver de cerca, me voy a ir guardando el móvil y arrancamos con una nueva edición de Todo Triatlón. Pues arrancamos con este bloque de competiciones nacionales con la última prueba que tuvimos el último fin de semana de julio en Calahorra, en La Rioja, en una sede nueva que, bueno, que os vamos a contar, fue espectacular lo allí vivido con los campeonatos de España de triatlón cross, duatlón cross y aquatlón, con una federación totalmente volcada, con un trabajo de voluntarios impresionante, en un sitio idílico y con un feedback tremendo por parte de todos los deportistas que vivieron un fin de semana realmente brutal. Comentaros que las tres competiciones principales, el triatlón cross, hubo dos grandes dominadores que fueron Elsa Pena en categoría femenina, la triatleta del Ciudad de Lugo Fluvial ya ha sido internacional por España en esta categoría, también hizo un gran papel en el Europeo de Pamplona de media distancia este año, por lo tanto se alzaba con un título nacional más que merecido y le acompañó en lo más alto del podio en categoría élite masculina un veterano como Vicente Hernández, el triatleta tinerfeño, compitiendo para el Tenerife Reactive, lograba también una medalla de oro que le abre la puerta a nivel internacional pues de competir posiblemente en el Europeo de Bañolas del año que viene y quien dice, no sé si en el Mundial, pero que demostró que los años no pasan para él y que fue el mejor en esta prueba de triatlón cross que combina la natación, la bicicleta de montaña y la carrera a pie. La prueba de duatlón cross, con la misma modalidad, solo que sin la parte de natación, la victoria fue para Eva María Sánchez, del CEA Vétera. La valenciana se adjudicó la victoria también, que le abre esas puertas para estar en el Europeo de Bañolas del año que viene, multideporte de 2026, y Fernando Carmona, del Estadio Casablanca, zaragozano, que fue el vencedor en la categoría masculina. Y para finalizar estas competiciones de multideporte, se disputaba el Campeonato de España de Aquatlón. Aquí la bici sale fuera, solamente se nada y se corre a pie, con victoria para Ana Carballo, la deportista que está becada en la residencia Blume del Ciudad de Lugo Fluvial, que además compartió primer puesto del podio con Chente Hernández, con Vicente, con el tinerfeño, que hizo un doblete espectacular y que tras haberse programado campeón de España de triatlón cross, también se programaba campeón de España de aquatlón. Brutal, como ya he dicho en dos ocasiones, lo vivido en Calahorra, impresionante la implicación por parte de la Federación Riojana y desde aquí pues nada, agradecer muchísimo todo el esfuerzo que hicieron voluntarios y personas de organización para poder vivir ese último fin de semana de julio impresionante en La Rioja y estos campeonatos de España que nos dejaron unas sensaciones impresionantes para podernos ir de veraneo y volver al siguiente bloque que damos paso a continuación. Pues de Calahorra y un mes y pico después nos vamos a Torremolinos, sede de la gran final del año pasado de las series mundiales y que este año acogía la celebración de las jornadas 5, 6 y 7, gran final de la Liga Nacional Iberdrola de Triatlón y de la Liga Nacional de Triatlón en categoría también masculina. Tres competiciones que se iban a disputar allí, además de trimparables, del que hablaremos al final del bloque, con el Campeonato de España de Triatlón Super Sprint, el Campeonato de España de Triatlón Super Sprint 2x2 y el relevo mixto. La jornada empezaba con el Campeonato de España de Super Sprint por clubs, con victoria de las valencianas del CEA Vétera en la jornada 5 de esta Liga Nacional Iberdrola de Triatlón y del Ciudad de Lugo Fluvial en categoría masculina, que dejaba las cosas bastante abiertas de cara
a las siguientes 2 jornadas que faltaban por disputar, se deshacía ese empate que tenía con el Narón antes de llegar a Torremolinos, y el Ciudad de Lugo Fluvial conseguía sumar esos puntos tras clasificarse detrás del Vétera, y en la parte masculina el Fluvial iba recortando puntos al Peñota Dental a Lusigma, que era el que llegaba como líder a estas últimas 3 jornadas de competición en Torremolinos. A continuación el relevo mixto, con victoria de nuevo para el Vétera, que hizo la verdad que una prueba espectacular, lograba el máximo de puntos y llegaba a empatar con el Narón en la segunda posición de la Liga Femenina Iberdrola de Triatlón, y con el Ciudad de Lugo Fluvial de nuevo recortando puntos al Peñota y dejando todo en la emoción en lo más alto para esa prueba del día siguiente, del domingo, en el que se iba a celebrar ese 2x2, 7ª jornada de Liga, se iba a decidir todo, y doblete para el Ciudad de Lugo Fluvial, lograba la victoria tanto en categoría femenina sumando su 10ª liga, como en categoría masculina logrando su 8ª liga, gran dominador de las ligas de triatlón en España, y doblete impresionante para los gallegos del Ciudad de Lugo Fluvial. Además de estos resultados en primera división, también los ascensos del Deliquia en segunda división, ascensos y descensos en tercera división. Bueno, como siempre, todos los resultados los podéis ver en nuestra web, además de ese programa de teledeporte resumen en el que se habla largo y tendido de todas estas competiciones que daban por finalizadas la Liga Iberdrola de Triatlón y la Liga Nacional de Triatlón. Y sin irnos de Torremolinos, hacer un pequeño hincapié y un destacado de nuestro proyecto Triimparables, con esa 4ª competición organizada en Torremolinos, con un ambiente impresionante. Aunque fuese final de verano, la verdad es que el tiempo acompañó y la prueba fue espectacular, con madres compitiendo con niños, con padres compitiendo con hijos, con gente de todas las edades, con muchísima mujer dentro de esos proyectos que tenemos de Mujer y Triatlón con el Consejo Superior de Deportes, que aprovechamos este tipo de competiciones para la promoción de nuestro deporte entre esa parte más amateur, esa gente desconocida que nunca ha hecho un triatlón y aquí podía acercarse a hacerlo, en esas modalidades por relevos, en esas modalidades muy cortas. Bueno, qué mejor que un resumen con imágenes que deja claro cómo fue el éxito de una nueva celebración del Triimparables, organizado como siempre con el Grupo Brisa, con la cadena SER, con el diario AS, y que dejó, como decimos, estas imágenes inolvidables en Torremolinos. Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que enreda el pelo, eriza la piel, rejuvenece, que se come, se canta, se baila, se sonríe. De marinera, de sobremesa, de gracias y de nadas. Una felicidad que no usa palabras. Hace ruiditos. Y que incluso a veces encuentras allí donde te pierdes. Allí donde tú eres tú, elevado a la máxima sonrisa. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, región de Murcia. Felicidad de la buena. Pues una vez que hemos repasado todo el calendario nacional, esas pruebas que nos dejamos pendientes cuando nos fuimos antes de irnos de vacaciones, antes del mes de agosto, pasamos al bloque internacional. He liado a Pipe. Muy buenas. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Creo que ya es la segunda vez que estás conmigo aquí en Encantadísimo, ya lo sabes. ¿Y por qué le he liado a él? Pues porque vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar por un lado del Campeonato de Europa, quizá lo más reciente, en Estambul. Estuve yo presente allí, ya les contaré un poco cómo nos fue, pero con Pipe queríamos hablar de series mundiales, de T100 y de Supertrip, porque además su cadena Eurosport es la que está realizando la cobertura en castellano este año de todas esas pruebas, y de las series mundiales y Copas del Mundo también es la voz que lo pone en castellano en Triatlón Live. Entonces, si me permites, voy a empezar con Estambul y a continuación claro, luego te voy dando pie a que cuentes tanto T100 como Super League como series mundiales. Y hablando de Estambul, pues un campeonato de Europa en distancia olímpica. Recordemos que en el distancia sprint ya lo habíamos tenido en Melilla, y con unas líneas de salida a priori bastante potentes, ya que bueno, en la competición de élite femenina estaban todas las italianas, estaba Vermeulen, había gente de bastante nivel, y nosotros además acudíamos con una selección bastante variada de veteranas y noveles. Me veis que lo digo mucho, porque por un lado estaba Miriam Casillas, nuestra gran capitana, la que más Juegos Olímpicos tiene actualmente de nuestras integrantes en la selección,
y que iba para intentar disputar un título europeo que le hacía mucha ilusión, y acompañada pues de Sara Guerrero, de Marta Pintanel y de Alejandra Segui, que formaban un equipo bastante completo, y en el que fue la gallega Sara Guerrero la que consiguió el mejor resultado, una sexta posición en una carrera que fue de menos a más, porque durante la competición Marta Pintanel fue la primera española que salió del agua, la española que estuvo también en cabeza en el ciclismo, de hecho entró en la T2 en las primeras posiciones, y es verdad que luego en la carrera a pie Sara remontó hasta esa sexta posición, y dejando a Marta Pintanel en octava, siendo las dos en puestos finalistas, buenos resultados para ellas, y con las malas noticias pues de Miriam Casillas y de Alejandra Segui, que en una prueba con mucho calor, mucha humedad, y en la que ellas penaron mucho porque estuvieron en un grupo perseguidor solamente integrado por ellas dos y otra triatleta, no consiguieron enlazar, y Maite Jiménez Horta, que me he olvidado de ella. Maite, no te enfades conmigo, estaba ahora pensando en las imágenes de bici, me acordaba que ibas con Miriam, y Maite sí que consiguió terminar la carrera, pero sus dos compañeras no, así que ese fue el balance de la carrera femenina. Y luego en la carrera masculina, pues más o menos igual, íbamos con un veterano de guerra como es Antonio Serrat, también decidió competir en el Europeo de Estambul, en vez de en esas series mundiales de French Rivera, que ahora nos va a comentar Pipe, y acompañado por Jenis Grau, otro veterano, David Castro, otro veterano también de competición, y con un debutante Izanedo, que a la postre también fue gran protagonista de las carreras, porque fue el español que estuvo en el primer grupo, tanto en la natación como en el ciclismo, y que, caso parecido a Sara Guerrero, fue Antonio Serrat el que consiguió enlazar en ese segundo grupo, rebajando mucho la distancia que había perdido en el ciclismo en las últimas dos vueltas, y haciendo una remontada a pie estratosférica con el tercer mejor parcial a pie y acabando en octava posición. Respecto a Estambul, poco más que comentar. Buen viaje, buena experiencia para los deportistas más jóvenes, y estábamos allí con un ojo puesto en lo que pasaba en French Rivera, en esas series mundiales, que doy paso a Pipe para que cuente cómo fueron esas carreras masculina y femenina, que también teníamos representación española. Sí, pues la verdad es que muy bien. Llevamos una temporada, especialmente en los chicos, en los que, salvo en Yokohama, creo recordar, hablo de memoria, en el resto de pruebas hemos tenido gente en el top 10. Sí. Incluso a dos triatletas en el top 10 en varias pruebas, como en Abu Dhabi con Roberto y con David Cantero, también en Alguero, también con David y con Roberto, por ese orden. O sea que creo que la temporada está yendo bien, y otra vez Alberto, que por problemas físicos no ha podido empezar la temporada como a él le hubiera gustado, pero se está incorporando, hizo ya Hamburgo, y ahora pues en Riviera Francesa la verdad es que hizo una carrera espectacular con un sprint comiéndole un puesto más al canadiense Paquet, que se quedó ahí saludando a sus amigos, y Alberto haciendo el sprint iba séptimo y acabó sexto, bueno, mostrando que es el más listo de la clase. Luego David Cantero en su línea habitual, remontando desde atrás regular, en la carrera a pie muy bien, llegando hasta el 10º puesto. Robert, en esta ocasión Roberto Sánchez Mantecón, no pudo y se quedó un poquito más atrás. Y era la vuelta a la competición de Sergio Baxter. Y era la vuelta a la competición de Baxter, que bueno, pues... sí. No, la posición 22, lo digo de al memoria. final es que son una serie de mundiales, que va todo el mundo muy rápido y tiene que ir cogiendo sensaciones, sí. Y poco a poco hay que darle margen. Y en la prueba femenina solamente contábamos con Ana Godoy, que sí. Fue la única mujer que estuvo allí, y carrerón también. Y todavía estoy flipando de la carrera a pie que hizo Ana, porque la vimos que salió del agua, se quedó cortada ahí y se quedó en un segundo grupo con Leonie Periol, que venía de ganar Hamburgo, y en ese grupo ellas dos principalmente, pero ayudadas también por alguna triatleta más, consiguieron enganchar finalmente con el grupo de cabeza. Se formó un grupazo de, no sé si eran 30 o un gran número de triatletas, y claro, ella, como entró ya tarde, se quedó ahí en la parte de atrás del grupo todo el rato sin poder avanzar, sin poder llegar a esa T2 en mejor posición y poder salir con las de delante, y tuvo que salir de atrás adelante haciendo una remontada impresionante. Creo que se bajó, empezó a correr la 26, una cosa así, y acabó décima. Sí. Espectacular, vamos, top 10, es su segundo mejor resultado después del sexto puesto que consiguió el año pasado.
O sea que yo creo que Ana muy bien, muy bien. Además ella nos lo cuenta espectacular en el podcast de la Federación, en Triatlón con mayúsculas, que lo podéis encontrar tanto en Spotify como en iVoox. Hablamos con ella hace unos días, Pipe y yo, y en la semana que viene podréis disfrutar de esa experiencia, y ella nos cuenta esas elecciones que hizo dentro de carrera. Estaba contenta, pero aún quiere un poquito más, y yo creo que Ana está en el camino más que adecuado para lograr grandes cotas. Hablabas antes de Alberto González, que ha sido otro de los protagonistas del verano, porque como tú decías, volvía a las series mundiales en Hamburgo, después estuvo en Melilla, en el Europeo Sprint, con la mala suerte de que se fue al suelo por una ansia viva, como nos contó también en el podcast del mes pasado, también os recomendamos que lo escuchéis, y dio el campanazo en la Super Tri, con su primera victoria de un español en una prueba de la Super Tri, y que además tú, pues, que gozada el poder comentarlo, y cuando un español encima se lleva la victoria. Y además muy sobrado, que es lo que nos llamó la atención. Estaba con Javi García, con el Kiwi, comentándola en Eurosport, como decías, y es que salió del agua el primero con uno de los británicos que nada mucho. Llegaron a la bici, porque recuerdo que la Super Tri son 3 triatlones Super Sprint consecutivos sin parar, y en la primera bici se quedó solo, se quitó al británico, y claro, teníamos la duda de va a aguantar la bici, porque claro, detrás venía gente potente, estaba Mislauchuk, el canadiense, y había gente importante, y pensábamos que iban a darle alcance. Todo lo contrario, empezó a sacarles tiempo en la bici, luego la carrera a pie más, siguiente triatlón en el agua, otra vez la bici, aguantó él solo la bici, la carrera a pie, y en el tercer triatlón lo mismo, él solo todo el rato. O sea, se le veía, llegó a sacar 30 segundos o 30 y pico. Luego es verdad que la última carrera a pie, Mislauchuk fue recortándole, pero como nos contó en el podcast con mucha gracia, dice, no, lo iba controlando, iba mirando para atrás y sabiendo que lo tenía controlado, y vamos, ganó como a lo grande, espectacular. La verdad es que fue espectacular, y qué gozada poder contar una victoria española en Super Tri o en la que sea, vamos, pero tener a un español ahí delante, pues la verdad es que es una pasada. Todo esto lo podréis ver en la web de Eurosport seguro, incluso en televisión. No sé si han pasado los días ya para volver para atrás y poder verlo, pero recordamos que toda la Super Tri se puede seguir en Eurosport y en HBO Max, si no, si tenéis la plataforma. Luego, por cierto, ahí en Chicago estuvo también Miriam, en las chicas, también hizo un carrerón, yo creo que es la quinta. Pero hasta la última carrera a pie estuvo con las de delante, y ahí estaba Bogran, ahí estaba Leer, la luxemburguesa. O sea, había un nivel muy potente, y estuvo ahí hasta el final con ellas. Luego la última carrera a pie ya no pudo, pero bueno, que lo hizo muy bien, y creo que ese quinto puesto es el mejor resultado de una española en Super Tri. Creo que en la siguiente estará Ana Godoy, o sea que bueno, que vamos ahí haciendo camino, camino y haciendo hueco también en esa competición. Los podcasts igual, podéis escuchar los anteriores, pues también os recomendamos el anterior con Alberto, que cuenta todo esto, cómo ha ido este año después de los Juegos Olímpicos. La verdad es que fue una charla muy agradable con él, y bueno, lo podéis escuchar sin problema. No era Bogran, perdón, era Georgia Taylor Brown. Georgia. Era la que estaba... Y vamos a acabar este bloque internacional pues con las otras pruebas que también de Eurosport, que son las de la T100. Por cierto, en esta previa que vamos a hacer con Oropesa en 2 semanas tenemos la prueba de T100 Spain, y también con los nuestros por ahí danzando, principalmente Antonio Benito, el melón. Sí, Antonio, que bueno, él siempre está, todas las pruebas que ha hecho este año, que hasta ahora han sido todas, ha sido muy constante en ese top 10, de hecho en la general va dentro del top 10, no sé si es octavo ahora mismo, y siempre está en ese segundo grupo, porque luego en la bici siempre está pues, Rico Bogen, Hayden Wild cuando compite, que siempre se van porque son excepcionales ciclistas y siempre dejan a los demás, alguno más se les cuela por ahí, pero luego hay un segundo grupo con gente también bastante importante, en la que siempre está ahí Antonio aguantando. Alguna vez que hemos hablado con él siempre nos lo dice, que es que aunque sea T100 y sean 80 kilómetros, es que se va a muerte, es que no, como sabéis no hay drafting y todo el mundo va a tope, entonces él le ha costado un poco adaptarse, pero está bastante ya bien adaptado. Y luego las carreras a pie, pues aguanta ahí y se mantiene, creo que fue noveno en Ribera Francesa, y bueno, pues yo creo que está ahí en su lugar, y poco a poco intentar ir creciendo y mejorando, e intentar acercarse a los Wild, Bogen, ahora Mikanut, el otro alemán que está haciendo un temporadón también
espectacular con varios podios, por supuesto los belgas, tanto Van Riel como Jelle Jeans, que está haciendo unas carreras ha hecho un cambio a pie. también de olímpica, hace muy bueno. Hace una carrera a pie, tiene una carrera a pie espectacular, y ahí Antonio está ahí en ese segundo escaloncito, digámoslo así, y poco a poco mejorando. Y Marta no había estado en la anterior, la de Londres, volvía aquí en Ribera Francesa, empezó muy bien, fue de más a menos. Salió en la natación, que son 2 kilómetros, y se hizo salida australiana al kilómetro, salió cuarta en esa salida australiana, o sea, nadó muy bien, y luego la salida también la hizo bien, y luego fue poco a poco se fue yendo, se fue cayendo, y al final en la carrera a pie acabó sufriendo, no sé si creo que terminó 15ª o 14ª, no recuerdo bien el puesto, pero vaya que también no había estado en la anterior, quizá a lo mejor falta de rodaje pero bueno, Marta está ahí también, y siempre que compite pues suele estar también como Antonio en ese segundo escalón, grupo. Digamos, segundo grupo, y bueno, haciendo también buenas carreras. Viene Oropesa la semana que viene, también se podrá seguir en Eurosport, y ahí, bueno, sé que se va a pedir una wildcard tanto para Sara Pérez Sala como para Guillem Montiel, veremos si están en la salida, y bueno, pues otro espectáculo que, como decimos, no os perdáis HBO Max, Eurosport, podéis seguir todas las pruebas de TCN y Super League, y luego pues en el canal de triathlonlive.tv con comentarios en castellano para seguir series mundiales y Copas del Mundo. Pues Pipe, muchas gracias por este ratito que hemos pasado, por esta información, esta ventana internacional que hemos destacado, y seguimos con el programa. Vamos a ir terminando, vamos a pasar al bloque de triatlón paralímpico, que hay un invitado que nos ha mandado un vídeo, y por último a la parte de proyectos con esos últimos conectazos de las escuelas de excelencia que ya están finalizando. Gracias, Pipe. A ti. Seguimos. Pues nada, muchas gracias, Pipe, por este bloque internacional que acabamos de realizar. Destacar que hemos dicho que Marta fue la 12ª, no hemos dicho 15ª, pero realmente fue 11ª, o sea, una pequeña corrección, ese resultado de Marta en la TCN en el bloque anterior. Y ahora pasamos al triatlón paralímpico. Nuestros deportistas han estado en Alandra disputando una Copa del Mundo, con esa medalla de oro para María Fuertes, esa deportista del Promesas Paralímpicas CaixaBank, también protagonista de nuestro pasado podcast junto con Alberto González, os recomendamos escuchar, y que además pues compitieron más clásicos nuestros que lograron medallas, como son Ilga Abets, Dani Molina, Eva Moral, y una amplia expedición de triatlón paralímpico español con muy buenos resultados, y que además hacía que la parte de Promesas Paralímpicas CaixaBank se iba en una concentración ahora en Cáceres, que en estos momentos se está realizando, y quién mejor que el propio Kini Carrasco, nuestro responsable del proyecto Promesas Paralímpicas CaixaBank, nos cuente cómo están yendo las cosas, cómo ha sido esa vuelta desde Alandra y cómo está siendo esa concentración en Cáceres. Así que os dejo con un pequeño vídeo que nos han mandado desde allí. Venga, Kini, ¿qué nos cuentas? Buenos días, Dani. Pues sí, como decías, ¿no? Aquí estamos en el centro de tecnificación de la ciudad de Cáceres. Como veis al fondo nuestra parte antigua, y aquí estamos después de haber venido de Portugal, de la Copa del Mundo. Pues aquí estamos con los chicos de Promesas Paralímpicas, que vamos a estar concentrados hasta el viernes, que de aquí partiremos al Campeonato de España, ¿vale? Ahora, como los protagonistas son ellos, voy a pasártelo para que tú vayamos viendo a cada uno de ellos, preguntándole un poquito. Voy a empezar por el debutante. ¿Dónde está el debutante? Aquí está, venga, va. Óscar, ¿qué tal? Tu primera carrera en Copa del Mundo. Bueno, la verdad es que bien, en general. Hay algunos aspectos que yo mejoraría, pero en general bien. ¿Las sensaciones? Menos en la natación, que fue un poco dura, el resto bien. Bueno, pues de él pasamos a la única de los Promesas que subió al podio. María, tu primer oro en una Copa del Mundo. Sí, así es. Y mis sensaciones, la verdad es que fueron bastante buenas, porque la parte de la natación salí bastante con buenas sensaciones, y me hizo que luego en la parte de bici y en la parte de correr pues tener también esas sensaciones. Entonces la verdad es que competí muy a gusto y muy contenta. Bueno, pues tu primera medallita de oro, y esperemos que sean muchas. Y algo importante, ¿no? Que nos ratifican que tenemos una PTS 5, con lo cual podemos seguir compitiendo sin ningún tipo de problemas. Efectivamente, muy contenta. Pues seguimos con las chicas. Claudia, ¿qué tal? ¿Sensaciones? Bueno, la verdad que no fue de mis mejores carreras, debido a que tuve un gran bajón en la carrera a pie por diversos factores, y bueno, la natación bastante buena a pesar de la corriente que hubo, que no fue de mis mejores nataciones, pero bueno, con ganas de mejorar y puliendo esos aspectos. Y ahora nos vamos a los tres
PTVIs, que como siempre tienen ahí su pique personal entre ellos y bueno, muy cariñosos, pero su pique personal. Venga, a ver, tú primero. Pues nada, la verdad que una carrera bastante dura, también una carrera con mucho nivel. La natación creo que en general los tres se nos complicó un poco, pero aún así, bueno, los hermanos hicieron bastante bien en la bici. Y para mí la verdad que una carrera muy dura, volviendo de la lesión y intentando recuperarme y nada, buscando cosas. A ver, los brothers, vente aquí. Venga, ahí, los dos. Venga, a ver si así somos capaces de que también la gente que os va viendo os vaya distinguiendo a uno y a otro. Venga, va. Pues mi carrera fue una natación muy dura, como todo el mundo en general, había mucha corriente y además era lo que mi guía y yo pensamos que íbamos a hacer peor. Después la bici al principio de la carrera bastante bien, aunque de la mitad de la carrera hasta el final se nos hizo un poquillo duro, pero bueno, no siempre se da como uno quiere y en Águilas intentaremos hacerlo mejor. ¿Qué? Y nosotros pues la natación fue muy dura, y salimos ahí un poco descolocados, que no sabíamos ni cómo estábamos, pero nada, en bici podemos ir fuerte y bajarnos bien a correr. Y bueno, la carrera a pie, aunque pagamos un poquillo de fuerza a la bici, yo creo que se dio bien y acabamos contentos. Muy bien, pues nada, te voy a pasar con los dos últimos. Tenemos aquí, Dani, mira, tenemos aquí a Bartomeu, que ha decidido parecerse a Krusty el payaso, ¿veis? Por los pelos esos que me lleva. Bueno, Bartos, ¿qué tal? Bueno, pues como que creo que todo el mundo, la natación fue bastante dura por la corriente que había. Bueno, casi todo en mi categoría ya había poca corriente, pero se notaba mucho. Luego la bici me fue bastante bien, haciendo buen ritmo, cogiendo bien. Y luego corriendo siempre lo he hecho con Chavo como siempre. Y a falta de 1 kilómetro llegar a meta me entró un bajón y llegué como pude, pero muy contento. Pues como ves, Dani, todo el mundo al agua porque había una corriente en el Tajo que era casi imposible recuperarla, ¿no? Bueno, nos vamos con el último. Ale, bueno, al final yo tuve en la tercera boya una molestia en el hombro izquierdo y al final pues no terminé la carrera, pero ahí estamos para la semana que viene, bueno, esta semana en Águilas, dar lo mejor de mí mismo. Y aquí tenemos al último, al Peque, que como es tan peque no nos dejan competir todavía en Copas del Mundo ni en Copas de Europa, pero bueno, sí lo vamos a tener en el Campeonato de España. Bueno, Óscar, ¿tú qué tal con tus compis una vez que te has unido con nosotros a la concentración? ¿Bien? Sí, bien. ¿Te encuentras a gusto? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y sensaciones que te transmiten estos bichos, cómo son? A ver, no es lo mismo porque los mayores van más fuertes, pero por ejemplo con Óscar siempre solemos ir hablando en la bici, por ejemplo ayer, o ir corriendo los últimos 5 minutos que de soltar, se vino conmigo. ¿Y estás a gusto con tus compañeros o no? Sí. Ah, bueno, podías haber dicho que no y no hubiese pasado nada. Bueno, Dani, pues mira, aquí con el grupito entero, ¿vale? Lo tienes ahí de fondo y, como no, con mi preciosa ciudad de fondo, te dejamos y nada, nos vemos en Águila. Pues ahora sí, vamos a finalizar esta parte del bloque de proyectos, de este Tripasión, de este canal de Telegram con toda la información más importante del triatlón de cara a entrenamientos, nutrición, consejos, dudas, etcétera, etcétera, a las manos de Ana Mari Blanca, nuestra compañera que ya estuvo por aquí en el último programa conmigo, acompañándome y contándoos todo lo que ella se dedica. Y en esta ocasión quería hablaros del proyecto de Escuelas de Excelencia. Esta iniciativa de Escuelas de Excelencia la hacemos con la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, que esta será su 4ª temporada, que como siempre contaremos con una gala espectacular a finales de año en la sede del Comité Olímpico Español, un sitio impresionante que si no habéis estado no lo podéis perder, y que además contará con charlas paralelas, bueno, una serie de actividades que en nuestra web podéis encontrar toda la información. El plazo para que las escuelas se apuntasen ya ha finalizado, más de 60 escuelas tenemos esta temporada hechas, y como siempre, si no habéis entrado este año y no habéis homologado a vuestra escuela, hacerlo el año que viene. ¿Por qué? Porque eso os permite que dentro de vuestro club de triatlón, la base, lo más importante, que son los chicos y chicas que empiezan a tener una primera toma de contacto con nosotros, con nuestro deporte, puedan recibir las mejores nociones a nivel deportivo, a nivel académico, a nivel de cómo enfocar su vida, no solamente
para que sean mejor en el día a día, en su trato social, sino para tener unos hábitos de vida saludables. Y bueno, pues nosotros gracias a estos cursos homologamos estas escuelas de triatlón para que los deportistas sean amparados y bajo las directrices de la Federación Española de Triatlón. Así que con este cierre y este recordatorio de las Escuelas Nacionales de Triatlón vamos a ir poniendo punto y final al Todo Triatlón de este mes. Espero que os haya gustado, ha sido bastante larguito, teníamos mucho que contaros y volveremos la semana que viene después de ese Campeonato de España impresionante que va a ser en Águilas, pero eso ya será harina de otro costal y que os contaremos la semana que viene. Gracias a todos y a todas. Chao, chao.